Bueno, para entender en qué situación estamos y por qué está pasando lo que está pasando y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, utilizamos este punto de partida. Una élite corporativa amenazada. Bien, esto tiene su origen, si queréis, en el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza más o menos en la Segunda Guerra Mundial, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con ese enfrentamiento entre los dos bloques, Oriente y Occidente, o Estados Unidos y la Unión Soviética, si queréis, termina alrededor del año 90, ¿no? Bueno, entonces cae la Unión Soviética y por la caída de la Unión Soviética, por un lado, y con los acuerdos estratégicos que Estados Unidos o las multinacionales norteamericanas tenían con China, decían, bueno, el mundo ya ahora es nuestro, ya no hay enemigos, incluso le dan un nombre a esta situación, le llaman el fin de la historia. Dicen, ya no hay choques ideológicos, nuestro modelo, el modelo liberal o neoliberal, se está haciendo y se va a hacer dueño del mundo sin oposición. Ahora podemos hacer con el mundo más o menos lo que queramos, ¿no? Se produce un control total, sobre todo de Occidente. Los medios de comunicación se concentran, se privatizan los grandes medios, sobre todo televisión, etcétera. Pero claro, privatizarlos en esos medios es dejarlos en manos de esas grandes corporaciones, ¿no? Con lo cual se produce un control total también de la opinión pública, de las distintas ideologías, y se produce una confluencia de lo que hasta entonces era izquierda, derecha o centro. Nosotros vamos a decir que en la práctica, aunque se mantienen las palabras, desaparecen realmente la derecha, la izquierda y el centro. Esto ya sé que es ofensivo para algunas personas, pero bueno, es nuestro punto de vista. Entonces se transforman en matices dentro de los intereses de esas grandes corporaciones, pero al final, con algunos matices, las distintas corrientes mayoritarias, evidentemente, que se llaman de izquierda, derecha o centro, pues todas ellas son, de hecho, aunque digan que no, son neoliberales, están dentro de la cultura y valores que hemos mencionado antes del posmocapitalismo y se hacen atlantistas. Es decir, desde el punto de vista geopolítico, no se atreven a salir de ese marco controlado por Estados Unidos, si queréis. Bien. Tenemos El fin de la historia, es un libro que se escribe en el año 92, escrito por Fukuyama, donde se describe muy gráficamente esto. Fue un libro que tuvo una difusión enorme, pero que reflejaba la forma de pensar a partir del momento en el que cae la Unión Soviética. La forma de pensar en Estados Unidos o en las grandes multinacionales, ¿no? Y se pone en marcha en el año 92 también lo que se llamó la doctrina Wolfowitz. Wolfowitz luego fue muy importante también en el gobierno de Bush en Estados Unidos, pero ya entonces se plantea, bueno, en este contexto en el que controlamos el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ejercer ese poder que tenemos, no tenemos que limitarnos como nos limitábamos en la Guerra Fría. Se pone en marcha la doctrina del ataque preventivo, es decir, Estados Unidos puede atacar países que considere peligrosos, aunque estos países no le hayan hecho nada, en previsión de que a lo mejor algún día le hacen. La doctrina del ataque preventivo y la invasión preventiva, que luego se llevó a la práctica en muchos países, ¿no? Y se dice que, bueno, controlamos el mundo en este momento, pero, ojo, tenemos un enemigo potencial que tenemos que asegurarnos que se somete, que es Rusia. Dice, Rusia en este momento, en los años 90, es un país perfectamente controlado por las multinacionales. Ya veremos que son multinacionales muy relacionadas con Occidente, con lo que se llamó los oligarcas rusos, que eran grandes empresarios, grandes inversores, que además controlaban el gobierno, ¿no? Eso es la palabra oligarca, ¿no? Dicen, bueno, en este momento controlamos Rusia, pero Rusia es un país muy grande, no lo controlamos del todo, porque no controlamos la población, no controlamos muchos cuadros intermedios y, por lo tanto, tenemos que asegurar cara al futuro que Rusia queda sometida. Y lo dicen claramente en esa doctrina Wolfowitz, que se hizo doctrina oficial del gobierno de Estados Unidos. Bueno, este es ese libro que hemos comentado, El fin de la historia, de Fukuyama, y este es Wolfowitz, el que redactó eso que se volvió doctrina oficial del gobierno de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos es la única superpotencia, ya lo hemos dicho, hay que asegurar esto cara al futuro, se defiende el unilateralismo, esto es, Estados Unidos no tiene por qué consensuar o acordar con nadie sus estrategias, y intervención preventiva, ya lo hemos comentado. El derecho de Estados Unidos a intervenir o a atacar preventivamente
países. Bien. Dicen, sin embargo, no todo está atado porque piensan que no es seguro el control que se tiene en aquel momento sobre Rusia, controlan el gobierno a través de Boris Yeltsin, que fue el presidente de Rusia durante los años 90, controlan la economía a través de esos oligarcas, pero no estamos seguros de controlar ni el pueblo ruso ni los cuadros intermedios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a aplicar esas políticas, pero a final de los 90 hacen otras reflexiones los think tanks norteamericanos, los think tanks alrededor del gobierno, y detectan crecientes amenazas para ese control total que pensaban que iban a tener a partir de los años 90. ¿No? Este es, sobre todo, el más importante, lo que se llamó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, donde se decía qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos. Bien, este es el informe que elaboraron. Bueno, entonces, amenazas, dicen, para ese control futuro. Rusia y China como poderes independientes y emergentes. Ahora aparece China también. Ya no es solo Rusia, ahora aparece China también como un peligro potencial para ese control de las multinacionales. El agotamiento del modelo económico, ya lo hemos comentado, ellos ya se dan cuenta de que el modelo económico no es sostenible a largo plazo, se está manteniendo constantemente en base a incremento de deuda, incremento de deuda, incremento de deuda. Y luego advierten que en Internet un peligro potencial. Porque ya hemos dicho que en los años 90 controlan los grandes medios de comunicación, controlan la industria cultural, controlan la opinión pública, pero Internet aparece como un fenómeno que de forma muy minoritaria, pero progresiva, permite que se les escape el control de una parte de la población. Entonces ahí ven un peligro potencial, ¿no? Y entonces plantean y desarrollan estrategias para cada uno de esos retos. Ahí no vamos a entrar lo que pasó en cada uno de esos ámbitos porque se nos escaparía el tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que ha sucedido a partir de entonces, a lo largo del siglo XXI, ha sido que Rusia, China y lo que se ha llamado países emergentes, además de Rusia y China, con India, Brasil y Sudáfrica, constituyeron el bloque BRICS, del que ahora se está hablando mucho tiempo, ¿no? Se estaban haciendo cada vez más fuertes y estaban empujando poco a poco hacia ese mundo multipolar. Por otro lado, el modelo económico sigue sin funcionar, ya lo hemos comentado antes. Occidente está económicamente estancado en los últimos 15 o 20 años y la deuda sigue, sigue y sigue, ¿no? La influencia de Internet crece a pesar de todas las medidas tomadas, que fueron primero poner en marcha las redes sociales, que se pusieron en marcha entre los servicios de inteligencia y algunas grandes corporaciones también, precisamente con el objetivo de controlar Internet de alguna forma. Y después, en los últimos años, ya medidas de censura en las redes sociales, primero planteadas desde las propias redes sociales y en los últimos años ya desde los gobiernos. Es decir, hay un miedo cada vez mayor a la pérdida de control de la población a través de Internet. Una pérdida que al principio es una pérdida desorganizada. Es decir, la gente va a través del ordenador, va viendo opiniones distintas, eso le va de alguna forma a muchos de ellos, les va sacando del sistema, pero es una relación de una persona con el ordenador. Es decir, es una relación que no aglutina a las personas en corrientes, en proyectos comunes y tal. Entonces, al principio es es un desmarque bastante anárquico, pero que poco a poco va generando corrientes de opinión con capacidad de organización. Y ahora vamos a ver el golpe definitivo en el ámbito geopolítico, que es que cuando ellos pensaban que ya habían conseguido, después de 30 años de acoso intentando someter a Rusia, que habían conseguido que Rusia cayera en la trampa a través de la invasión de Ucrania, decían, bueno, entre que les vamos a atrapar en la guerra en Ucrania y las sanciones económicas que van a destruir su economía, pues ya está. Rusia ha caído en la trampa, vamos a acabar con ellos. ¿Qué ha pasado? Pues que Rusia está ganando la guerra. Entonces, todo este contexto, si queréis, está situando a esa élite corporativa que controla Occidente en una situación de pánico, porque están viendo en peligro su propio futuro, ya no de futuro económico, futuro político, sino su propio futuro personal. Vamos a hablar algo de esto también. Bueno, frente a esa situación de pánico, estas élites tienen dos opciones. La primera es negociar y recolocarse en ese mundo multipolar, y la otra es no aceptar ese nuevo contexto y eso supone la guerra.
No aceptar un mundo que está evolucionando de forma natural hacia ese contexto multipolar supone enfrentarse o a Rusia o a China a través de una guerra europea, mundial,